Muchísimas bendiciones una vez más. Qué alegría poder compartir una vez más con ustedes nuestra escuela de discipulado, caminando con Dios, y estamos con el material, la iglesia que Jesús soñó. Lección 26, Dios convierte el peor día en el mejor. Yo creo que es una palabra tan maravillosa para nuestros tiempos. Muchas veces parece que todo va para mal, pero cuando Dios está del control, cuando confiamos en Dios, también Dios puede convertir nuestro peor día en el mejor día. Cree en el Señor. Él nunca pierde el control. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso y Él a veces permite cosas para mostrar su poder y su gloria, así como lo hizo con el faraón. Así que vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu bondad. Te doy gracias porque tú eres maravilloso y tú eres todopoderoso. Y tú siempre tienes el control. Y yo te pido hoy, Señor, que verdaderamente tu palabra toque nuestro corazón. Que podamos confiar plenamente en ti, Señor. Que no estemos nosotros enfocados en las circunstancias, sino en el Dios que todo lo puede, Señor. Tú conoces cada familia, tú conoces su situación, tú sabes sus luchas. Y yo te pido que hoy por esta palabra su corazón se llene de fe. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que su peor día se convierta en el mejor. Tú sigues siendo el Dios todopoderoso y yo te pido una vez más que muevas tu mano gloriosa a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los peores días son los días en que enfrentamos los momentos más difíciles e imposibles. Cuán importante es tener nuestros ojos en Jesucristo y no en las circunstancias. Creer en las promesas de Dios por encima de toda prueba. Cree más la palabra de lo que tienes delante de los ojos. Cree más de lo que Dios ha prometido, de lo que tú ves en tu realidad, en tu día a día. Y tus circunstancias van a empezar a cambiar conforme a la palabra de Dios. Dios siempre tiene el control, el poder para liberar. Él a veces nos lleva a situaciones imposibles para enseñarnos a confiar en Él. El pueblo de Israel fue llevado por Dios a un lugar en el desierto, frente al Mar Rojo, y fue Dios mismo quien provocó la situación para que el faraón endurezca su corazón y persiga a su pueblo. Lo que necesitamos entender es quién te lleva a la situación en la cual estás. Si fue Dios, no te preocupes, solo confía en Él. Él te sacará sin dudas de esta situación. Si es un pecado lo que te lleva a una situación difícil o imposible, lo que tienes que hacer es arrepentirte de todo tu corazón y volverte a Dios y poner tu confianza en Él, y en su misericordia te ayudará. O sea, yo creo que es muy importante. Estoy presentando dos puntos muy distintos. A veces caminamos con Dios, estamos obedeciendo su palabra y de repente viene una situación muy compleja, muy difícil.
Si es así nuestra realidad, lo que necesitamos hacer es confiar en Él. Si Él nos llevó a esa situación, Él junto con la prueba también tiene la salida, dice la palabra. Así que no te preocupes. Ora, recita las promesas, repite las promesas, porque eso van a alimentar tu corazón, van a alimentar tu fe. Cree en la palabra, sigue obedeciendo a Dios y confiando en Dios, no importando las circunstancias. Ahora, si tú entras en una situación muy difícil porque desobedeciste a Dios, indefectiblemente te saliste de su voluntad. Y para que Él te quite de esa situación, tú tienes que arrepentirte. Ese es el único camino a la restauración. Pero si tú te arrepientes, así como dice la palabra en varias veces en la Biblia, aunque tu destrucción sea completa, Dios te va a levantar, te va a restaurar y te va a bendecir nuevamente. Pero si es a causa de que has hecho malas cosas, debes arrepentirte y volver con todo tu corazón a Dios, y Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios te va a levantar nuevamente. Ahora en la historia que queremos compartir, Éxodo capítulo 14 del verso 1 al 12, es muy interesante este texto donde voy a explicarlo porque para leerlo es bastante largo. El Señor mismo les llevó a los israelitas a un lugar que uno podía quizás entender como una trampa, porque al final parecía una trampa. Y quizás la mayoría no lo sabía, pero el camino de Egipto a Israel, por otro camino, era mucho más cerca y más fácil. Había un camino más directo, donde tampoco no necesitaban cruzar el mar. O sea, Dios le lleva por otro camino más largo y más complicado, donde solamente pueden llegar si confían en Dios. Y a veces nos pasa en la vida así, porque Dios nos lleva por caminos de prueba para enseñarnos a confiar en Él, para que nuestros ojos estén puestos en Él. Fíjense que en esta palabra también dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque él había pecado gravemente contra Dios y él había perdido todas las oportunidades. Y Dios le iba a juzgar. Dios mismo se iba a encargar del Faraón y de su ejército por todo el mal que habían hecho a su pueblo. Entonces Dios le endurece el corazón. Y Faraón dice, se arrepiente, ¿por qué les dejé ir? Y empieza a perseguirlos. Los israelitas estaban en un callejón sin salida. De un lado estaba el gran desierto, del otro lado estaba el mar, y detrás estaba el ejército enemigo. Una situación muy compleja y muy imposible. Pero Dios había dado su palabra. Yo creo que eso es importante. Y eso fue el problema de los israelitas, que ellos no habían confiado en la promesa. Y atiendan bien lo que Dios había dicho. Dios había dicho, yo les voy a sacar de Egipto, les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y le había indicado dónde también. Hasta los límites de esta tierra Dios les había marcado. Bueno, si Dios te dio una promesa y tú confías en Él, Él no te va a dejar por el camino. Cree en la promesa. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Ellos no creían. Ellos no creían la promesa. Cuando ellos vieron las circunstancias
lo que estaba pasando, cuando vieron a los enemigos, cuando vieron enfrente suyo al mar, se veían muertos. Ellos estaban hablando muerte. Ellos dicen en los últimos versículos, creo que es el verso 12 del capítulo 14, ¿acaso no había tumbas en Egipto? O sea, como diciendo, ¿por qué no nos quedamos nomás allá a morir si íbamos a morir? Ahora vamos a morir nosotros en este desierto. Pero Moisés le creyó a Dios. Moisés confió en Dios. Moisés confió en la palabra. Él estaba firme en la promesa. Él no estaba pendiente del momento, de las circunstancias que tenía delante de los ojos. Yo pienso que esa es una clave. No te enfoques tanto en lo que tienes delante de los ojos. Enfócate en lo que Dios te ha dicho, en su palabra. Dios siempre tiene poder para liberar. Yo estoy convencido de que tenemos que aprender a cantar en medio de la angustia. Eso es fe. O sea, si te parece que todo va mal, todo empeora, empieza a cantar. Si no sabes cantar, empieza a dar gracias a Dios en tu oración. Empieza a darle gracias por lo que Él es. Empieza a darle gracias que Él tiene poder para salvarte, para sanarte, para librarte. No permitas palabra de muerte, ni de murmuración, ni de destrucción. No hables como hablaban los israelitas que decían no había tumbas ahí. Habla en fe, dale gracias a Dios. Moisés habló en fe al pueblo. Él sabía que Dios tenía el control, aunque el ojo natural era imposible. La muerte era seguro, pero Dios había dado su palabra y Él la cumple. A veces estamos en situaciones donde todo parece imposible. En momentos así es importante tener nuestros ojos en el Señor y en sus promesas, y no en lo que vemos con nuestros ojos naturales. Por eso es importante orar para que Dios realmente abra nuestros ojos espirituales. Porque si nosotros vemos con nuestros ojos espirituales al Dios Todopoderoso, vamos a poder actuar con fe. Josué y Moisés habían aprendido esto. Ellos, estando siempre en la presencia de Dios, aprendieron a ver con los ojos espirituales. Ellos veían al faraón. El faraón era el rey más poderoso de la tierra de aquel tiempo. No era ningún improvisado. Era seguro el más fuerte en la tierra. Pero Moisés y Josué habían comprendido que Dios es más fuerte que el faraón. Yo creo que eso es lo que tú y yo necesitamos comprender. Que Dios es más fuerte que cualquier circunstancia que nos toca pasar. Y que nuestra confianza esté en sus promesas, no en lo que tenemos delante de los ojos. Moisés miraba la situación en base a las promesas de Dios. No se enfocó en lo que veía en sus ojos. Los israelitas, en su incredulidad, solo miraban lo que tenían delante de los ojos y por eso murmuraron. A los ojos naturales era un día de muerte, pero a los ojos espirituales era un día de la manifestación de la gloria de Dios, porque Dios había dado su palabra. Dios había dicho que Él iba a juzgar a los egipcios. Y Dios había dicho que Él iba a liberar del poder de los egipcios a los israelitas para siempre. Dios había dicho que Él iba a dar la tierra prometida. Y si Él lo prometió, lo iba a cumplir. Dice el verso 13 del capítulo 14 de Éxodo: no tengan miedo, les respondió Moisés.
mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Cuando Dios te da una palabra, confía. Él tiene poder para convertir el peor día en el mejor día. En el capítulo 14, del verso 18 al 31, comparte la historia como Dios hizo todo para librar a su pueblo. Dios tiene el control. Estaba viniendo el ejército más grande de la tierra, pero estaba a favor de los israelitas, el Dios Todopoderoso. Aquel que había hecho a cada uno de sus enemigos también, y que tenía poder para ponerles freno. Y él puso entre el pueblo de Israel y los egipcios, puso al ángel del Señor, y no pudieron acercarse los egipcios. Y Moisés obedeció y creyó la palabra de Dios. Levantó su brazo y el mar se abrió en dos. Había un camino en medio del mar y ellos pudieron cruzar en pie seco. Y ellos avanzaban y los egipcios no se podían acercar porque el Señor se lo impedía. Los israelitas no lo habían pensado. Y yo quiero decirte hoy, tú quizás no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer si tú confías en Él. Él es poderoso y Él tiene todos los medios para intervenir y cambiar nuestras realidades. Él tiene poder para convertir nuestro peor día en el mejor día. Y así fue como ellos cruzaron toda la noche un mar amplio, ancho y profundo. Y cuando amanecía, ellos salieron del lecho del mar. Y el Señor hizo que haya confusión entre los egipcios y se rompían sus ruedas. Y había todo tipo de problemas en el ejército egipcio y ellos quisieron huir. Pero en ese momento el Señor mandó que el mar vuelva a su lugar natural y el mar vino encima de todo el ejército egipcio y aquella noche todos murieron ahogados en ese gran mar. La mano de Dios los liberó a los israelitas para siempre del poder del faraón. ¡Qué glorioso! Ellos vieron por última vez a los egipcios flotando sobre el mar y nunca más los volvieron a ver. Dios no tiene límites. Él siempre tiene poder para salvar. Tienes que entender que las pruebas que el Señor pone no son para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar en Él y mostrar su poder y gloria. Dios es fiel a sus promesas y no te limites por las circunstancias. Eso es nuestro problema. A veces las circunstancias son un diagnóstico médico que nos tiene paralizado. Le regalamos fe al diagnóstico y nos tiene prisioneros. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Tiene Dios poder para sanar todas las enfermedades? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quiere Dios sanar a los enfermos? La palabra de Dios dice que sí quiere sanar. Y la palabra de Dios también dice que no hay nada imposible. O sea, si te dijeron que es imposible, te mintieron. Porque para Dios todo es posible y para aquel que cree, todo es posible. Y la palabra dice, todo lo que pidieras en oración creyendo será hecho. Entonces, hoy tú y yo tenemos que decidir. ¿Queremos confiar en la palabra infalible de Dios o queremos confiar en las circunstancias? Si nosotros regalamos fe a la situación, eso es lo que nos va a pasar. Pero si nuestra fe permanece firme en lo que ha salido de la boca de Dios, Él también va a poder pelear a favor nuestro. Y nuestras circunstancias imposibles se convierten en grandes victorias. Yo quiero animarnos. Yo creo que esa historia nos desafía. Porque Dios permitió todo. Él sacó a los israelitas de Egipto. Él les llevó por un lugar difícil. Era como una escuela para enseñarles a confiar en Dios. Y a veces nosotros entramos en una escuela para confiar más en el Señor. Y deberíamos aprovechar para creer y no para desanimarnos. No tengas esa fe negativa de que cuando pasas por una circunstancia difícil, no tengas esa fe fatalista. Yo te animo a tener una fe en lo que Dios ha prometido. Porque Dios quiere el bien. Yo veo en la Biblia que las personas que vinieron a Jesús siempre recibieron lo que necesitaban. Y que Jesús siempre quería intervenir. Y la vida de Jesús es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer. Jesús es la perfecta revelación del corazón del Padre Celestial. Jesús no rechazó a nadie. Jesús mismo dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Jesús siempre dijo, yo quiero. Siempre intervino a favor de las personas que vinieron con fe buscándole. Un montón de veces dijo a las personas, según tu fe te será hecho. Pero no dejó a nadie en su imposible. Jesús es el mismo. Su palabra es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. Su poder no ha disminuido. Así que lo que tú y yo necesitamos hacer es buscarle, creerle a Él. Y si estamos en aprietos a causa de haber hecho malas cosas, el camino también es venir a Jesús, venir a la cruz, arrepentirnos, pedir perdón a Dios, pedir que nos perdone, que nos limpie, que nos sane y que intervenga. Y Él lo va a hacer porque Él es misericordioso. Y cuando alguien se arrepiente, lo escucha, lo perdona, lo restaura. Eso también dice su palabra. Así que yo creo firmemente que el peor día se puede convertir en el mejor cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios. Oremos. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Y yo sé que muchas personas se encuentran en esta situación frente al mar sin posibilidad de cruzar y con el enemigo en la espalda, no sabiendo qué hacer. Señor, y yo te pido hoy que tú le ayudes, que en vez de murmurar, levanten sus manos al cielo y pongan su confianza en ti. Tú eres el único que tiene poder para librarnos de toda situación. Tú eres el único que puede sanar todas las enfermedades.
Tú eres el único que puede sanar matrimonios totalmente rotos. Tú eres el único que puede restaurar hijos. Tú eres el único que sana realmente la depresión, el cáncer. Señor, tú eres el único que todo lo puede. Y levantamos nuestras manos a ti y ponemos toda nuestra confianza en ti. Y te pedimos que tú una vez más, hoy muevas tu mano poderosa a favor de los que confían en ti. Sana a los enfermos. Yo te pido hoy que eches fuera el cáncer de aquellos que tienen cáncer. Que eches fuera la depresión de aquellos que tienen depresión. Aquellos que están siendo atormentados por un espíritu de suicidio, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, que tú sanes a los paralíticos, que tú toques y restaures, regeneres las neuronas ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido milagros creativos para aquellos que les falta alguna extremidad o algún órgano, que tú le crees un nuevo órgano, una nueva extremidad en el nombre de Jesús. Que eches fuera la diabetes, el triglicéridos, el colesterol, Señor. En el nombre de Jesús, sea la enfermedad que sea, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú la sanes. Problemas financieros, Señor. Problemas emocionales, Señor. Y yo te pido también que aquellos que están viviendo en pecado, que tú le tengas misericordia y le lleves al arrepentimiento para restauración y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que verdaderamente esta palabra provoque fe en tu corazón. Esa es mi oración. Porque vemos que los israelitas tenían la palabra, pero estaban en una situación de imposible. Lo único que necesitaban hacer es creer la palabra. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es creer la palabra, creer en el Dios que dio la palabra, y Él obrará a favor nuestro. Que el Señor te bendiga en gran manera. Te animo a compartir ese estudio con otros si te fue de bendición. Dios te bendiga.